SDN Tecno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el Chueco Paz y les doy la bienvenida a un nuevo SDN Tecno. Un saludo especial, como siempre, a los amigos de Radio Ciudad Mágica 105.1. Acuérdense que pueden seguirlos en todas las redes sociales. Bueno, y en esta nueva edición vamos a hablar de la batalla, guerra o, no sé, las huestes preparadas entre Apple y Facebook y Apple. Una nueva herramienta del iPhone tensa la disputa entre estos dos gigantes tecnológicos y ahí es donde empieza el problema. Es un cambio aparentemente pequeño que está realizando Apple en sus dispositivos que puede tener consecuencias importantes en las ganancias que obtiene Facebook. Y si le tocaste el bolsillo a Mark Zuckerberg, ahí se pudre todo. La semana pasada, la compañía fundada por Steve Jobs introdujo una nueva herramienta en los iPhones y en las iPads que permitirá a los usuarios negarse a que las aplicaciones recopilen sus datos. Hasta ahí todo bien, más después de lo de Cambridge Analytica y después de los datos filtrados y vendidos por Facebook, Google y otras empresas, empieza a estar bueno para los usuarios. Ahora bien, esto ha puesto en aprietos a Facebook porque los datos de los usuarios y la publicidad que obtienen gracias a ellos es lo que hace que Facebook sea tan rentable. Así que la actualización podría darle una trompada en el mentón al modelo de negocio de Facebook. Los límites al rastreo de usuarios. Esta discordia entre ambas compañías gira en torno al identificador único de dispositivos que tiene cada iPhone y cada iPad, conocido como IDFA, Identificador para Anunciantes. Las compañías que venden publicidad para estos soportes, incluyendo Facebook, por supuesto, lo usan tanto para decidir a quién le muestran un anuncio como para estimar también la efectividad de ese anuncio, cuántas personas lo ven, de qué rango etario, de qué localización, etcétera, etcétera, etcétera. El IDFA también se puede vincular con otras tecnologías como los píxeles de seguimiento de Facebook o las cookies de seguimiento. ¿Viste cuando te dicen acepta las cookies y vos das aceptar? Bueno, eso. Siguen a los usuarios en la web, te siguen a vos en la web que estés para obtener aún más información sobre vos. Pero cuando la semana pasada empezó a funcionar el nuevo sistema operativo de Apple iOS 14.5, una nueva app conocida como Transparencia de Seguimiento se activó de forma predeterminada y obliga a los desarrolladores de aplicaciones a solicitar explícitamente permiso a los usuarios para usar el IDFA. Las encuestas indican, y Facebook lo reconoce, que hasta 80% de las personas van a decir que no. ¿Vos qué vas a decir? Bueno, si querés saber el alcance del rastreo que lleva adelante Facebook en otras páginas web y aplicaciones, hay una herramienta útil de esa red social que se llama, como para que tengas una idea más o menos gráfica, dentro de Facebook, te vas a Facebook-Activity o off-Facebook Activity, donde vos podés darle de baja a la actividad fuera de Facebook. Esto es lo que hace que Facebook sea tan atractivo para las empresas que publicitan ahí. Ahora, ¿por qué Apple hace este cambio? Apple tiene poco interés en los datos de sus clientes porque, más que con publicidad, gana dinero vendiendo dispositivos, aparatos, iPad y iPhones, y con las compras que los usuarios hacen a través de las aplicaciones. Además, siempre se ha promocionado como una empresa que le da prioridad a la privacidad. En 2010, el cofundador de Apple, Steve Jobs, reconoció que a algunas personas no les importaba la cantidad de datos que compartían, pero dijo que igualmente siempre deberían estar al tanto de cómo se estaba utilizando su información. La privacidad significa que la gente sabe para qué se está registrando en un lenguaje sencillo y de forma repetida. Pregúntenles cada vez que vayan a recabar su información. Más recientemente, en lo que muchos vieron como una referencia poco velada de Facebook, el actual director ejecutivo Tim Cook dijo: si una empresa se basa en engañar a los usuarios, en la explotación de datos, en ofrecer opciones que no son opciones en absoluto, no merece nuestro elogio. Se merece una reforma, dijo en clara referencia a Facebook. Apple está aumentando los controles de privacidad en sus sistemas, su navegador Safari ya bloquea las cookies de terceros de forma predeterminada y el año pasado la empresa obligó a los proveedores de aplicaciones en iOS a especificar en las listas de las App Store
qué datos son los que recopilan. Ahora bien, Facebook no se quedó tranquila, emitió algunas advertencias. Advirtió que la actualización de la aplicación de Apple podría reducir a la mitad el dinero obtenido a través de su red publicitaria, lo que, según afirma, tendría un impacto mayor en las empresas pequeñas. Argumenta que compartir datos con los anunciantes es clave para brindar a los usuarios mejores experiencias. También dice que Apple está siendo hipócrita porque obligará a las empresas a recurrir a las suscripciones y a otros pagos dentro de las aplicaciones para obtener ingresos de los cuales Apple toma una parte. Como suele hacer cuando se encuentra bajo presión, Facebook ha emprendido una ofensiva de relaciones públicas. Sacó anuncios en la prensa en diciembre en los que aparecían pequeñas compañías cuyos responsables contaban cómo sobrevivieron a la pandemia gracias a los anuncios personalizados de Facebook. En un mensaje publicado en su blog el 21 de abril, Facebook pareció aceptar los cambios y prometió nuevas experiencias de anunciantes y protocolos de medición. Admitió que las formas en las que los anunciantes digitales recopilan y utilizan la información necesitan evolucionar hacia una fórmula que dependa de menos datos. ¿Cómo te puede afectar este cambio a vos? Bueno, en los últimos años los gobiernos se han preocupado cada vez más por lo grande y complejo que se ha vuelto el ecosistema en torno a los sitios web, las aplicaciones y las empresas de redes sociales. Algunos de los puntos a considerar. Una aplicación promedio incluye 6 rastreadores de terceros que están ahí únicamente para recopilar y compartir tus datos en línea, según un informe encargado por Apple. Algunas aplicaciones solicitan accesos a más datos de los que necesitan para brindarte el servicio. TikTok, por ejemplo, está siendo demandado por el ex comisionado para la infancia de Inglaterra por recopilar grandes cantidades de datos de menores. La Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido está investigando las subastas en tiempo real, el sistema utilizado para la colocación automática diaria de miles de millones de anuncios en línea específicos en páginas web y aplicaciones. Se estima que un agente de datos, empresas que se dedican a recopilar y a comercializar información, cualquiera tiene registro de hasta 700 millones de consumidores, según la consultora Cracked Labs. Bueno, ¿qué dice la industria publicitaria al respecto? La mayoría piensa que se avecina un cambio, incluso sin la actualización del sistema operativo de Apple. El consultor de tecnología Max Kalmikov escribió en Medium que los anunciantes tendrían que prepararse para la próxima era de la publicidad digital centrada en la privacidad. Esto puede incluir anuncios contextuales, como por ejemplo anuncios relacionados con la moda que aparecen solo en sitios web sobre moda, en lugar de la práctica actual de seguir a las personas en la web y colocar los anuncios en las páginas que consulten. Kalmikov sugirió que otra forma de hacer publicidad no intrusiva sería la colocación de anuncios en podcasts o en cuentas de personas influyentes. Mientras tanto, Apple dice que apoya a la industria publicitaria y ha introducido nuevas herramientas gratuitas que permiten a los anunciantes saber cuán exitosa ha sido una campaña, sin revelar la identidad o las identidades de los usuarios individuales. Si te preguntas si existen otras formas de rastrear a las personas, bueno, hay otra forma de rastrear a las personas. Si las empresas no pueden usar un número único de identificación de dispositivo para rastrearlo, no significa que no pueden hacerlo. La huella digital del dispositivo combina ciertos atributos del aparato como el sistema operativo que utiliza, el tipo y la versión del navegador web y la dirección IP del dispositivo para identificarlo de manera única. Es un arte imperfecto, por supuesto, pero que está ganando terreno en el mundo de la publicidad. El concepto de aprendizaje federado de cohortes, FLoC, por sus siglas en inglés, puede parecer sacado de una novela de fantasía, pero en realidad es una idea de Google sobre cómo seguir rastreando a las personas de una manera que respete la privacidad. La idea es que un navegador habilitado con FLoC recopile información sobre los hábitos de navegación y asigne a los usuarios a grupos formados por personas con historiales de navegación similares. Cada uno compartirá una identificación que indicará sus intereses a los anunciantes. Mozilla, Firefox y otros navegadores no son partidarios del FLoC, según The Verge, mientras que representantes del Electronic Frontiers Foundation, que defiende la privacidad de los usuarios, aseguran que es una idea terrible y afirman que Google debería asegurarse de que los navegadores funcionen para los usuarios y no para los anunciantes. SDN Tecno. Muchas gracias a todos. Aquí culmina un nuevo SDN Tecno. Y como decimos en nuestra radio, Radio Ciudad Mágica 105.1,
Nos reencontraremos cuando la información tecnológica nos sorprenda nuevamente. ¡Chau! Hasta la próxima.